Bien, vamos a hacer los ejercicios de campo magnético. Son ejercicios muy sencillitos de aplicación directa de las expresiones que hemos encontrado para la interacción magnética. En concreto, aquí tenemos un pequeño ejercicio en el que una partícula positiva, como veis aquí, incide con una velocidad formando un cierto ángulo con el campo magnético. Y como veis, pues lleva una velocidad marcada aquí pues por 6 por 10 a 6 metros por segundo. La carga de la partícula que va a incidir es de 3,2 por 10 a la menos 19 coulombios y el campo magnético tiene un valor de 1,9 teslas. Bien, entonces frente a esta, introducción de la partícula en el seno de este campo magnético, la partícula va a experimentar una fuerza. El valor de esa fuerza es de 1,3 por 10 a la menos 12 newton. Y entonces nos preguntan que averigüemos cuál es el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético. Bien, es muy fácil de establecer porque resulta que la interacción, como conocemos, es la carga por la velocidad, producto vectorial de la velocidad con el campo magnético. Bien, el módulo, como al ser un módulo de un producto vectorial, sería módulo del primero, módulo del segundo y el seno del ángulo que forman. Luego el módulo de la fuerza sería igual al valor de la carga por la velocidad, por el valor del campo y por el seno del ángulo que forma. De esta expresión de aquí vamos a obtener el valor del seno del ángulo. Despejamos. Como todo esto está multiplicando, pasará aquí a este miembro dividiendo y tendríamos que el seno del ángulo sería igual a lo que es la fuerza partido por el producto de la carga, por la velocidad y por el valor del campo. Y solo tenemos que sustituir el valor de la fuerza 1,3 por 10 elevado a menos 12 newton, el valor de la carga 3,2 por 10 elevado a menos 19 coulombios, el valor de la velocidad, que es 6 por 10 elevado a 6 metros por segundo, y el valor del campo magnético, que es 1,9 teslas. Evidentemente, para que veáis que existe homogeneidad de esta ecuación física en el que pues, trabajamos siempre en el sistema internacional, pues, que veáis que una tesla es un newton por segundo partido de coulombio y de metro, ¿vale? Con lo cual, entonces, si lo introducimos aquí, fijaos, tendríamos newton para la fuerza, coulombio para la carga, velocidad metro por segundo y la tesla que es newton por segundo, coulombio por metro. Coulombio y coulombio, metro, metro, segundo, segundo, newton, newton. Evidentemente, como veis, no nos queda ninguna unidad, puesto que estamos hablando del seno de un ángulo. Sustituimos los valores y nos sale 0,356. Luego, ¿qué valor será el ángulo? El ángulo será aquel ángulo cuyo seno sea precisamente 0,356, es decir, el arcoseno de 0,356. Y esto es 20,8. Bien, esto también lo podemos calcular en la calculadora, lo metemos como seno menos 1, ¿vale? El seno menos 1 es el arcoseno y de ahí obtenemos el valor de ese ángulo. Es decir, que como veis entonces, la partícula incide con esta velocidad sobre este campo magnético y formando un ángulo que es de 20,8 grados. Bien, vamos a ver ahora otro ejercicio en el que pues tenemos que una partícula con una carga, como veis, de 2 electrones, ¿vale? Lleva una cierta velocidad que es adquirida debido a la diferencia de potencial que existe en esta región, que son 900 voltios. ¿Vale? Esta diferencia de potencial lo que va a hacer es que esta carga adquiera una velocidad y cuando llegue a este punto D, llegará con esa velocidad y aquí entrará en una región donde existe un campo magnético de 0,98 teslas y va a describir una órbita circular de cierto radio. ¿Y qué es lo que nos pide el problema?
Bueno, pues que con esta diferencia de potencial de 900 voltios, ¿vale? Con el valor del campo magnético que ya tenemos, que es 0,98 teslas, la carga, que es equivalente a 2 cargas del electrón, y la masa, que es también conocida, 3,2 por 10 elevado a menos 26 kilogramos, establecer entonces cuál es la velocidad de esa partícula y cuál es su radio. Bien, evidentemente, la energía que va a adquirir la carga debido a esta diferencia de potencial es el producto de la carga por la diferencia de potencial. Esta es la energía que ese campo eléctrico va a inyectar a la carga. Y entonces esa energía se va a poner de manifiesto en una variación de energía cinética. Inicialmente la partícula va a estar en reposo. Luego entonces diríamos que la velocidad, la energía cinética que alcanza en este punto D, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos la energía cinética de este punto, que es cero, que está en reposo, sería por tanto precisamente la energía que le va a inyectar ese campo eléctrico. Es decir, esa energía que le inyecta el campo eléctrico va a ser por tanto igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien. Entonces, de aquí podemos despejar rápidamente lo que es la velocidad con la que va a entrar en el punto D. De aquí despejamos y sería 2 por la carga, por la diferencia de potencial y partido por la masa. Este sería el valor de la velocidad al cuadrado. Es decir, que la velocidad sería entonces la raíz de 2 por la carga, la diferencia de potencial y la masa. Introducimos los valores y obtenemos una velocidad de 1,34 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Bien, ahora hay que determinar el radio de la trayectoria. Como resulta que una partícula cuando entra en un campo magnético, el campo magnético no va a acelerar la partícula, lo único que va a producir el campo magnético es una desviación, una trayectoria que va a seguir la partícula si su incidencia es perpendicular, una trayectoria circular de cierto radio. Luego entonces, ante este hecho, lo que vamos a utilizar es la segunda ley de Newton y vamos a ver que la fuerza que tengo en la dirección normal, es decir, es igual a la masa por la aceleración normal, porque es un movimiento curvilíneo, entonces establezco la dirección normal pues hacia el centro de curvatura, ¿vale? Y precisamente el sentido positivo es ese, hacia el centro de curvatura. ¿Qué fuerzas tengo según la dirección normal? Solo voy a tener que lo que es la fuerza magnética, es decir, Q por la velocidad y, o sea, la carga por la velocidad y por el campo magnético. Y eso es igual a la masa por la aceleración normal. Y la aceleración normal es la velocidad al cuadrado partido por el radio. De forma que de aquí es factible despejar el radio de la trayectoria y nos quedaría que ese radio sería igual a, aquí hemos simplificado esta velocidad con este cuadrado, y entonces el radio quedaría lo que es la masa por la velocidad, ¿vale? Partido por lo que sería Q por B. Q por B. Y solo tenemos que introducir ya los valores de la masa, el valor de la velocidad, ¿vale? El valor de la carga y el valor del campo magnético. Y obtenemos, por tanto, un radio de 13,6 milímetros. Bien, y vamos por último pues, a hacer también un ejercicio en el que vamos a seguir practicando con la interacción magnética, ¿vale? Ahora es un caso de un protón que lleva esta energía, 750 electronvoltios. Hay que tener en cuenta que un electronvoltio es equivalente a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, ¿vale? Y circula en un plano formando un ángulo recto con un campo magnético uniforme, ¿vale? Y el radio de la trayectoria es de 0,8 metros, tal y como vemos aquí, la trayectoria que va a seguir la partícula. Este es el campo magnético que está representado mediante, como veis, un aspa. Eso significa que va hacia el interior del plano, de la pizarra.
Bien, y como digo, conocemos el radio de esta trayectoria circular, que es de 0,8 metros, y queremos determinar cuál es entonces la magnitud del campo magnético. Bien, entonces lo primero, establecer siempre las unidades. Hay que tener mucho cuidado con las unidades y establecer siempre las unidades en el sistema internacional. Por ejemplo, en este caso, la energía cinética. Pues la energía cinética es lo que sería el equivalente a la energía inyectada por el campo, es decir, a lo que es la carga por, digamos, la diferencia de potencia. Sería entonces, aquí 750 es un electronvoltio, ¿vale? Sería entonces 1,2 por 10 a la menos 16, lo que es en julios, porque es el equivalente de un electronvoltio en julios. El radio de la trayectoria ya lo hemos visto, que es la masa por la velocidad partido por la carga y el valor del campo. La energía cinética es un medio de 9 cuadrado y su velocidad, por tanto, despejando, sería 2 veces el valor de la energía cinética partido por la masa. Solamente hay que sustituir entonces en la expresión del radio lo que es esta velocidad. En la expresión del radio que tenemos aquí sería la masa, lo que es la carga y lo que es el valor del campo, y la velocidad, que ahora es lo que hemos calculado, que es la raíz de 2 veces la energía cinética partido por m. Podemos introducir la masa aquí dentro, ¿vale? Entraría como m cuadrado, simplificamos y nos quedaría entonces la raíz de 2 veces la energía cinética por la masa partido por la carga y el campo magnético. Y ya solamente nos quedaría despejar el valor del campo magnético. Y despejando el valor del campo magnético sería la raíz de 2 veces la energía cinética por la masa partido de lo que es la carga y el radio. Introducir los valores, introduciendo ya los valores y haciendo los cálculos con la calculadora, encontramos que ese campo magnético es de 4,95 militeslas.